you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Un viejo conocido como es Andrei Fusov es la persona indicada tal vez para aclararnos una serie de puntos que inclusive muchos de ustedes nos han venido cuestionando durante todos estos días y nos han pidiendo que lo entrevistáramos y bueno, por suerte lo tenemos acá con nosotros. Entonces la pregunta que quería hacer para iniciar esta charla sería: globalización, neoconservadurismo, sionismo, socialdemocracia, izquierda woke, masonería, parecen ser todas cuestiones distintas, pero sin embargo todas se presentan como expresiones de una misma agenda occidental y esas expresiones parecen tener pocos matices entre ellos cuando uno los analiza en el fondo, ¿no? ¿Cuál es, a su juicio, la diferencia que existe entre estos? O en realidad estamos hablando siempre de un mismo sector con distintas cabezas que expresan un esquema de dominio. La cuestión es que todo lo que mencionaste son cosas completamente diferentes. Bueno, la globalización es un proceso, el neoconservadurismo y el sionismo son ideologías. La socialdemocracia es una corriente política. La masonería es algo muy específico. Pero, ¿cuál es la validez de esta pregunta? De una forma u otra, todas estas formas en sus áreas realmente han implementado un programa de dominio, ya sea a nivel mundial, nacional o en estructuras cerradas. Me gustaría subrayar que de ninguna manera debemos demonizar la masonería o los iluminados. A veces se oyen discursos diciendo que los masones gobiernan el mundo, que los iluminados gobiernan el mundo. Bueno, en primer lugar, el mundo es demasiado grande y complejo para ser gobernado desde un solo lugar. Y en segundo lugar, el asunto es el siguiente. El capitalismo como sistema no es un par capital-estado, es un triángulo, capital-estado y estructuras supranacionales cerradas, que de ninguna manera son un gobierno mundial, no hay ni puede haber un gobierno mundial. ¿Para qué sirven las estructuras supranacionales cerradas? El hecho es que el capitalismo económicamente es un todo mundial único, pero políticamente es una suma. Y aquí surge una contradicción entre la política y la economía. Y la gran burguesía, especialmente la financiera, tiene intereses más allá de su país, y para realizarlos debe violar las leyes de su país y las de otro, porque el capitalismo es un sistema sin fronteras económicamente. Por lo tanto, además del Estado, para la economía política normal del capitalismo deben existir estructuras supranacionales cerradas. Cuando la burguesía tuvo por primera vez esta necesidad, no tenía nada a mano. Agarraron lo que había, los masones, y les inventaron una historia. En parte inventada, en parte es verdad que vienen de los templarios, y hasta mediados del siglo XIX, la masonería fue realmente la principal forma de estructuras cerradas supranacionales. Luego fueron reemplazados por otras estructuras. En general, cada nueva era en el desarrollo del capitalismo requería la aparición de nuevas estructuras cerradas supranacionales. La globalización requirió otras estructuras. Es decir, todo lo que me preguntaste son diferentes aspectos, por así decirlo, de los juegos de la élite mundial. Hay que decir que saben jugar en una decena de tableros de ajedrez a la vez, digamos, al integrar al sistema a la clase trabajadora. Por favor, aquí tienes la socialdemocracia. Para los conservadores aquí tienes el conservadurismo, es decir, cualquier cosa, por favor. Pero ahora este sistema, al parecer, se está rompiendo. Sin duda, dado que existimos en el mundo, no se puede vivir en el mundo y ser libre de él. Como dijo Lenin una vez, no se puede vivir lo mismo en el mundo. En este sentido, la posición de China frente a la influencia occidental es más sólida, porque China es una civilización especial, una cultura especial, mientras que Rusia es una de las versiones de la cultura europea. La civilización europea tuvo 4 versiones: la antigua, la bizantina, la occidental y la rusa noreste. En este sentido, es más fácil para Occidente influir culturalmente en Rusia que en China. Allí se enfrentan a una cultura fundamentalmente diferente.
Y aquí, aunque es ortodoxa y no católica o protestante, sigue siendo cristianismo, y por eso no es casualidad que en el siglo XVIII el idioma de la nobleza fuera el francés. Desde finales del siglo XIX, la moda por la anglofilia, es decir, aquí y en la Unión Soviética, había una moda en los años 60, una moda por Occidente. Y ya ni hablo de los últimos 30 años, de lo que Rusia ahora intenta deshacerse, aunque está claro que es muy, muy difícil. La verdad es que hay que decir que China también experimenta esta influencia. La juventud china quiere parecerse a los europeos. Cuando estuve en China, me sorprendió la gran cantidad de jóvenes que se teñían el pelo de rojo para parecerse a los europeos. Uno de los nombres de los europeos en China es demonios pelirrojos. Aunque sean demonios, aún así queremos, digamos, parecernos a ellos. Y este complejo de los chinos todavía existe. Llegas a Pekín o Shanghái y en la calle se te acercan y te preguntan si pueden hacerse una foto contigo. Hacerse una foto con un europeo es como un milagro exótico. Aquí. Es decir, esta influencia realmente existe. Pero desde 2008-2010 el proceso se revirtió para las élites de China y Rusia. No por una buena vida. Desde el 91 hasta 2008 hubo un auge en el desarrollo del sistema capitalista, relacionado con las materias primas baratas rusas y la mano de obra barata china. Y esta baratura pospuso la crisis que debía ocurrir entre 1987 y 1993, hasta 2008. Pero la crisis llegó de todos modos porque, como decían en la antigua Roma, nihil dat fortuna mancipiosi, el destino no da nada para siempre. La crisis llegó y las élites mundiales entendieron que era necesario establecer un control directo sobre la zona de mano de obra barata y materias primas baratas. No importa si las élites son pro-occidentales, en qué medida lo son o no, y como tal entrenamiento se utilizó la primavera árabe. ¿Qué fue la primavera árabe? Fue una limpieza de las élites pro-occidentales por parte de Occidente. Pero tanto en China como en Rusia, las clases gobernantes lo entendieron muy bien. Fue como una marca negra del libro La Isla del Tesoro. Por eso en 2012 regresa Putin. En 2012, Xi Jinping inicia el curso que sigue hasta ahora. Y hay que decir que Occidente hizo todo para enemistarse con las clases gobernantes de China y Rusia. En general, debo decir que en relación con Rusia, Occidente cometió un error garrafal. En los años 90, el régimen de Yeltsin y a principios de los 2000, el régimen ruso que existía fue el más pro-occidental en la historia rusa. Era más pro-occidental que el gobierno provisional. Además, el gobierno provisional no tenía yates ni cuentas bancarias en Occidente, pero estas personas sí. Y había que ser tan arrogante para acorralar a la gente y empezaron a resistir. Es decir, esta resistencia a la influencia occidental, económica, ideológica, en algún momento se convirtió en la única forma de mantener posiciones tanto en su país como en el mundo para las clases gobernantes de Rusia y China. China y Rusia son de alguna manera la cabeza del desafío a este mundo globalista occidental. ¿Hasta qué punto han sido impermeables o han sido penetradas por este tipo de organizaciones e ideologías? De hecho, en muchos aspectos, ahora el concepto de izquierda y derecha ha perdido su significado. Antes, incluso hasta antes de los años 70 del siglo XX, el concepto de izquierda y derecha, desde la Revolución Francesa, tenía sentido. Reflejaban ciertas realidades de clase: la burguesía, industrial y financiera, el proletariado, la clase media. Pero ahora vemos que, en primer lugar, la burguesía es completamente diferente. Es, en primer lugar, capital financiero. En segundo lugar, los llamados excesistas, del inglés excess. Son propietarios de plataformas digitales. Ya no son exactamente burguesía. El proletariado en algunos países todavía existe, pero está siendo desplazado por el precariado. El precariado es una clase completamente diferente.
Y de manera sorprendente ahora, en esencia, la élite mundial está desmantelando el capitalismo en su propio interés. Alguien dirá, ¿cómo puede la élite mundial desmantelar el capitalismo? Pero no debemos olvidar que el sistema soviético fue desmantelado por la misma nomenclatura soviética para conservar su poder, privilegios, posiciones. Lo mismo, si miramos un poco más atrás, las investigaciones de los últimos 50 años han demostrado que los esquemas vulgarmente marxistas y vulgarmente liberales, subrayo, vulgarmente liberales, vulgarmente marxistas, no simplemente marxistas, de la aparición del capitalismo y la modernidad son erróneos. Se pensaba que los reyes y los burgueses rompieron la espalda a los feudales. Sí, en el 10% de Europa, en el 10% del territorio de Europa, así fue, pero en el 90% todo fue completamente diferente. Los señores mismos desmantelaron el antiguo régimen porque no les convenía, amenazaba con hacerles perder sus posiciones. Es decir, ahora la élite mundial está desmantelando el sistema capitalista, prácticamente ya lo ha desmantelado, y resulta que aquellos que antes ocupaban posiciones de izquierda y derecha, ahora se oponen a este desmantelamiento, cada uno por sus propias razones. Porque el sistema que los ultraglobalistas quisieran crear es completamente diferente. Me desviaré un momento, solo 2-3 minutos, y señalaré lo siguiente. Algún día, si no hay una catástrofe global, los historiadores escribirán la historia del siglo XXI. Creo que una de las fechas clave será agosto de 2018. En agosto de 2018, en el Instituto de Complejidad de Santa Fe, se celebró una conferencia llamada Riesgos de un Mundo Vulnerable. No fue secreta, pero los medios de comunicación de Estados Unidos recibieron la orden de no cubrirla. Esta conferencia fue organizada por la Agencia de Seguridad Nacional. No había, por así decirlo, científicos en esta conferencia. Había grandes abogados, espías, abogados corporativos, jefes de corporaciones. Hubo muchos informes, pero lo más importante, se discutieron escenarios de desarrollo futuro. El primer escenario se llamaba revolucionario. La humanidad resuelve sus problemas y avanza hacia el futuro. El segundo escenario se llamaba óptimo. La humanidad resuelve sus problemas, pero no avanza, pero los resuelve. Todos los participantes de la conferencia expresaron que esto era poco probable, dada la muy baja capacidad intelectual y de voluntad de la élite en términos de los burócratas, presidente, primer ministro. Y la mayoría de los europeos y estadounidenses, como se dijo, son conformistas y estómagos andantes, y de esto no saldrá nada. El tercer escenario se llamaba catástrofe, pero el cuarto escenario, que todos acogieron con entusiasmo, se llamaba transición antropológica. La transición antropológica es la creación en lugar del capitalismo de una sociedad donde las élites y las masas se diferencian entre sí como dos especies biológicas. Las élites viven 120, 140, 160 años en una zona ecológicamente limpia, comen carne, comen alimentos proteicos naturales. Las masas viven 40, 60 años. Están constantemente enfermas, constantemente vacunadas. Es decir, en esencia, la transición antropológica como dirección principal hacia una nueva normalidad significa la biologización de las relaciones sociales, es decir, fijar a nivel biológico la desigualdad social. Y está claro que parte de la derecha y parte de la izquierda se oponen a esto. Por lo tanto, ahora ha surgido una situación paradójica. La línea entre la derecha y la izquierda en esta situación se borra. Y lo que sale a la luz es la lucha entre los ultraglobalistas y aquellos que defienden los valores antiguos. No me gusta la palabra valores tradicionales, porque en realidad son valores universales y por la soberanía. Es decir, resulta que... ¿Cómo decirlo más precisamente? Daré un ejemplo. En su momento, Martín Lutero se opuso a la jerarquía eclesiástica, actuó como fundamentalista, recurrió a las fuentes, a la Biblia. Ahora los antiguos derechistas y los antiguos izquierdistas recurren a ese legado que existía al principio del capitalismo. Y externamente esto parece reaccionario, pero en esencia es una revolución, porque cualquier fundamentalismo
incluso el fundamentalismo islámico, es una lucha contra el tradicionalismo. Es decir, en esencia, es una revolución. Y volviendo a su pregunta sobre la derecha y la izquierda, sí, en algún momento esta confrontación se debilitó. Y miren a los principales partidos políticos de Ushus, Francia, Italia, todos son iguales. Aunque algunos se llaman socialdemócratas, por ejemplo, los socialdemócratas en Alemania y por otro lado, la CDU en Alemania. Sí, no hay diferencia entre ellos. En Occidente estamos viendo un desgaste del sistema político clásico, ¿no? Lo que es las izquierdas y las derechas que mencionábamos antes, están produciendo hartazgo, rechazo y sobre todo indiferencia de las sociedades occidentales, ¿no? Y están surgiendo a medida que esto sucede otras expresiones que se presentan como nacionalistas, patriotas, antiglobalistas, etcétera, etcétera. Todas tienen en común rechazar el orden mundial actual anglosajón. Sobre este tipo de corrientes, ¿cuál es su opinión? ¿Qué usted imagina que sabe, que piensa que representan y qué papel les asigna en el futuro? Es más fácil responder a la segunda parte de la pregunta, es muy corta. Hay un cuento llamado Caperucita Roja. Allí la niña va a casa de su abuela, pero el lobo ya se la ha comido y se ha disfrazado de abuela. Y la niña le pregunta al lobo, ¿por qué tienes esas orejas? ¿Por qué tienes esos dientes? Y él dice, es para masticar mejor la comida. Y luego en algún momento dice, es para comerte. Así es como la élite rusa percibió a Occidente después de 2010-2014, hitos como la primavera árabe, el asesinato de Gaddafi, Crimea. Antes de eso, la élite rusa veía a Occidente sin idealizarlo, pero esos dientes eran para masticar mejor. Pero después de 2014, especialmente ahora, entendieron que esos dientes son para comérselos y, en términos simples, despojarlos. Es decir, Occidente ha sentenciado a la élite rusa actual, y no solo a ellos, sino también a sus hijos y nietos. Y creo que si Occidente ganara, tratarían a la élite rusa como a la familia Kennedy durante 3 generaciones. Porque todos recuerdan que mataron a John y Robert, pero pocos recuerdan que en la segunda generación también hubo muertes, algunos fueron enganchados a las drogas, otros murieron en aviones. Y a la familia Kennedy realmente la perdonaron hace unos 5 o 6 años cuando un miembro del clan Kennedy se casó con la nieta, creo, o sobrina de Juliana. En cuanto a la primera pregunta sobre las élites, pero no han desaparecido y hay que decir que al menos durante 300, 400 años o más, estas élites no desaparecen. Por alguna razón, cuando se habla de las élites occidentales, inmediatamente se menciona a Rockefeller, Rothschild. Los Rothschild son solo gerentes de unas 15 familias. Y aunque la riqueza de los Rothschild, bueno, no riqueza, sino su capital, a principios del siglo XXI, era de aproximadamente 3,2 billones, eso no significa nada. Como decía uno de los personajes de la novela Todos los hombres del rey, de Robert Penn Warren, los dólares son buenos hasta cierto punto. Después todo lo decide el poder. La estructura de la élite mundial es muy compleja. Son 4, o mejor dicho, 5 clústeres. El primer clúster no es por importancia, sino que vamos geográficamente. El primer clúster son las monarquías y familias aristocráticas de Reino Unido, Holanda, Bélgica, Noruega y, muy importante, Liechtenstein. La segunda parte es el Vaticano más las familias aristocráticas del norte de Italia, sur de Alemania, Habsburgo, España y Escocia. Grupos financiero-industriales de EU y Reino Unido, que fueron unidos a finales del siglo XIX por el capital judío, porque todo el siglo XIX fue una rivalidad entre ingleses y americanos. Por un tiempo, el capital judío los unió, pero entre americanos e ingleses aún no hay, digamos, amistad. Y el cuarto grupo. Diásporas judía, armenia y libanesa.
La libanesa suele pasarse por alto, es una diáspora muy poderosa. Y el quinto grupo, muy importante, son las antiguas élites mediterráneas, de origen italiano, fenicio. Por ejemplo, está la familia Máximo, descendientes de Quinto Fabio Máximo, que luchó contra Aníbal en su tiempo. Y esta familia es tan importante que cuando hace unos años la reina Isabel planeaba una celebración en Inglaterra, todas las familias podían asistir, excepto una, los Máximo, no podían asistir. Y la reina pospuso la celebración. Algunos piensan que los Medici son cosa del pasado. Pero la pregunta es, ¿cuál es el apellido de la esposa de Mario Draghi, que hizo toda su carrera? Su apellido es Medici. Y precisamente los Medici, los clientes de los Medici, fueron los primeros Rothschild. No han desaparecido, las familias aristocráticas no han desaparecido, están en segundo plano. La nobleza, por así decirlo, ha experimentado un declive, pero la aristocracia no. Y otro apellido que es muy interesante, hay un apellido Pollovcini. Es una familia lombarda. Los lombardos son una tribu bárbara que llegó a Europa, se asentaron en Italia. Desde el siglo IX, la familia Pollovcini controla parte de Italia. Esta familia ha dado muchos cardenales y otras personas. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Cuál era el apellido de la persona que fue, de facto, el principal asesor de Gorbachev en la reforma económica? Pollovcini. Y también fue asesor del gobierno ruso en la reforma económica de Yeltsin. Pollovcini. Todos recuerdan a Jeffrey Sachs, los americanos, pero realmente fue obra de Pollovcini. Es decir, la élite mundial son estos 5 pilares. Y la gente en Rusia, como estamos acostumbrados a vivir bajo un poder vertical, el Estado, el zar, el secretario general, el presidente dijo, incluso llegamos a un acuerdo de que vendría con ella, decían, el presidente garante de la Constitución, no la Constitución garante del presidente, sino el presidente garante de la Constitución. Nos cuesta mucho imaginar otro sistema de poder. Es una heterarquía en red, es una estructura en red, es como un cubo de Rubik, donde las relaciones entre estas familias son de cooperación y rivalidad. ¿Y en qué consistió la grandeza de Stalin? Él supo jugar con las contradicciones de estas élites. Ahora, con la transición a lo que Nazar Schwab llama la nueva normalidad, al poscapitalismo, la lucha se intensificará. Y esto debe ser utilizado y trabajar con un principio de francotirador estricto. Un disparo, un cadáver, por supuesto me refiero no físicamente, sino social, cultural, política y diplomáticamente, pero hay que recordar que estamos tratando con un adversario muy serio. Y el gran error de la élite soviética en los años 70-80 fue pensar que, al tener armas nucleares y ser la superpotencia número 2, aquellos que han controlado el mundo durante al menos 400 años los tratarían como iguales. No, estas personas les dijeron, como en Moidodir, vete a casa y lávate la cara. En el modelo moderno del Este se excluyen los valores tradicionales y religiosos. Los valores religiosos fueron destruidos incluso en sus dogmas más sagrados. ¿Qué piensas de esto? Las diferentes religiones están divididas en diferentes grados. Creo que la ortodoxia ha sufrido esta deformación en menor medida en comparación con el catolicismo y el protestantismo. El islam, el chiismo en menor medida que el sunismo. En cuanto al judaísmo, me refiero a las religiones abrahámicas. Bueno, hasta donde sé, todo está bien. Pero está claro que la aparición del papa jesuita Jorge Bergoglio no es casual. Y cuando supe el nombre real del papa, recordé de inmediato cómo se llamaba el villano principal en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Allí también había un monje llamado Jorge, y creo que la aparición de un jesuita no es casual, porque esta línea hacia el ecumenismo, hacia la unificación de la religión abrahámica bajo el Papa romano, es más fácil de lograr con un jesuita. Y lo que es interesante aquí es que prácticamente las personas que llamo ultraglobalistas realmente intentan destruir el cristianismo, porque según el cristianismo, el hombre está en el centro del mundo. Las personas cuyas opiniones articula Schwab, Harari, creen que la era del hombre ha terminado,
que el hombre puede convertirse en una señal electrónica, por eso hay tales ataques al cristianismo. Pero el hecho es que, digamos, esta campaña anticristiana en Europa Occidental reduce el papel y la importancia del cristianismo, pero no afecta al Islam. Y contra el Islam, todo esto no funciona. Así que aquí no se trata de un ataque al cristianismo, sino que mediante la deformación del cristianismo se ataca a la población blanca, no porque sea blanca, sino porque los europeos blancos y los estadounidenses blancos fueron los principales beneficiarios del sistema que la élite mundial ahora quiere destruir junto con sus portadores, principalmente la clase media. Creo que Rusia, como cualquier país normal, quiere una cosa: quiere seguir siendo ella misma y mantener su soberanía. Estas son las principales tareas en el mundo moderno. Y el hecho es que el mundo moderno está, por así decirlo, en una crisis total. Vemos lo que está sucediendo en los EEUU. Vemos lo que está sucediendo en Europa Occidental, que de ser parte del núcleo del sistema capitalista se está convirtiendo en una semiperiferia, es decir, está cayendo. Y en este sentido, cuando me preguntan quién ganará en esta batalla del siglo XXI, he dicho varias veces que ganará quien caiga último, preferiblemente sobre el cadáver del enemigo para aplastarlo y que nunca se levante. Bueno, la última pregunta sería, básicamente, nosotros hoy vemos un Occidente impregnado de ideas liberales, ¿no? Los futuros líderes de Occidente no solo refuerzan esas ideas, sino se retroalimentan. Universidades, entretenimiento, todo básicamente está apuntado hacia esa formación, ¿no? Hay todo un sistema de propaganda que cuenta con apoyos internacionales de todo tipo, con apoyos de los organismos internacionales, de los medios de comunicación, de las ONG y de las propias universidades. ¿Cuál es su diagnóstico y cómo hacemos para enfrentar esto? Tienes toda la razón al decir que Occidente se ha preocupado por preparar una nueva élite fundamentalmente. Y es muy característico que la Escuela de Jóvenes Líderes Globales de Schwab se creara en 1992, justo después de la caída de la Unión Soviética. Ocurrieron dos eventos al mismo tiempo. Fue en Río de Janeiro, cuando se adoptó la tesis del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible suena muy atractivo, pero en realidad es la reducción de la población del planeta de 8.000 millones a 2, es decir, es un genocidio suave. Y la segunda cosa fue la creación de esta escuela para producir líderes como Macron, Trudeau. En realidad, cuando miro a Macron, es un biorobot, no es humano. Lo mismo con Trudeau, y todos son iguales. Baerbock. De ninguna manera idealizo a los políticos de los años 60 y 50, pero al mirar a Churchill, De Gaulle, no me simpatizan ni Churchill ni De Gaulle, pero eran personalidades, incluso Kennedy, Nixon, incluso Reagan. Y ahora miramos a Baerbock, Scholz, son como personas de la calle. Son personas criadas en lo que llamo el Schwabian, es decir, la escuela de Schwab. Y en el último Davos, que fue este año, se propuso preparar a otros 1.200 jóvenes líderes, estos biorobots. Bueno, en la novela de Karel Čapek, La guerra de las salamandras, hay una frase: vienen como 1.000 máscaras sin rostros. Estas personas sin rostro, miren a Macron, para mí Macron es muy revelador, una cara absolutamente inanimada, una máscara. ¿Qué se puede oponer a esto? Solo se puede oponer una cosa: la soberanía en el ámbito de la educación. Es lo único que se puede oponer a estas cosas, es enfatizar su propia cultura. Pero su cultura, como parte del mundo, de ninguna manera debe oponerse a la cultura local. Aquí tenemos nuestra cultura local y no necesitamos todo esto. Dado que hay una batalla mundial, las batallas mundiales no se ganan a nivel regional o estatal, se ganan a nivel mundial. Es decir, necesitamos, nosotros, Argentina, Cuba, China, necesitamos líderes de nivel mundial, pero que expresen los intereses de su país. Entiendo que esto es mucho más difícil. Es fácil decirlo, pero más difícil hacerlo.
Más aún, en Rusia, en los últimos 25-30 años, la educación se ha reformado al estilo occidental. Ahora el proceso ha comenzado a revertirse. Hemos abolido el sistema de Bolonia, porque el sistema de Bolonia de educación superior es un sistema para tontos. Ahora lo hemos abolido. Pero esto es solo el comienzo del camino. Y aquí de ninguna manera se debe ir al extremo opuesto y decir que todo eso es malo. No, al enemigo hay que golpearlo al estilo de Stalin, en su territorio. Bueno, creo que esto es un tipo de entrevistas que están escaseando, que hacen falta conocerlas en Occidente y en la periferia de Occidente también, porque nosotros no tenemos mucho acceso a este tipo de ideas. Nos parece más que importante la presencia de personas como Andrei Fulsov en nuestro espacio, que puedan ser escuchados por aquellos iberófonos, que creo que es quienes pueden acceder a este material. Así que bueno, desde ya le agradecemos mucho su presencia y esperar volver a contar con usted en el futuro. Muchas gracias, también me ha sido muy grato. Hubo preguntas interesantes, discutimos problemas importantes y me ha sido muy grato encontrarme de nuevo con mis amigos argentinos.